tengo el placer, amigas, amigos, de inaugurar una sección que yo estoy seguro los va a beneficiar muchísimo en cuanto a conocimiento, en cuanto a absorber lo que siempre hemos pedido también a través de este programa. Mucha cultura, mucha intelectualidad. Es bueno conocer cada día algo más. Yo me plazco de tener no solamente la amistad, sino la admiración por mi invitado, Fausto Alvarado Dodero, quien es abogado, es magíster en historia y está candidateando además a un doctorado en historia por la Universidad Pablo de Olavide en España, y que conversaciones que tenemos siempre como amigos en círculos muy cercanos, a mí de verdad me nutre bastante de conocimiento, y yo digo, ¿por qué razón no podemos permitir que ese conocimiento que tiene Fausto pueda ser también trasladado hacia cada uno de ustedes? Fausto, bienvenido y muchas gracias por estar conmigo aquí en este programa. Gracias a ti, la iniciativa, por cierto, y permitirme que sea parte de ello, ¿no? Y que además yo quiero plasmarlo todos los jueves, si tú lo permites, por supuesto, con tu anuencia, porque hay que transmitir cultura y hay que referirnos a aspectos de la historia que nos reflejan además acontecimientos actuales. Yo te decía, y fue el motivo de la invitación hace pocos días, el hecho de que el presidente Kuczynski se haya planteado, ¿no es cierto?, dotar de agua potable a la gente, y uno se pone a pensar en el aspecto primario, por qué el agua es importante y por qué la cuna de las civilizaciones, sobre todo en Lima, para hablar de algo más cercano y no extendernos mucho más, a través de sus tres cuencas, ¿no?, del río Chillón, el río Rímac, el río Lurín, conformaron espacios donde nuestras culturas precolombinas se desarrollaron. Y yo sé que lo vas a narrar de una manera muy adecuada. Bueno, mira, siempre sabes que uno de los temas que trato mucho es la diferencia en el concepto mismo, en lo que ha sido el virreinato de una época de la historia del Perú, y lo que muchos hablan de temas de colonia, y es atribuirle un mérito a quienes no corresponden, porque los auténticos colonizadores del mundo andino han sido los andinos. Los propios andinos, cuando llegan, que bajaron hasta la costa. Cuando además llegan acá los representantes del rey Carlos V, que por cierto también debe saberse que no era español, como se habla, y ni siquiera hablaba el castellano. Era Carlos I, ¿no es cierto?, en España, y claro, porque él era hijo de un descendiente austriaco, llamémoslo de esa manera, nieto del emperador. Era de la casa de los Habsburgos, por eso se le llamaba, nieto, ¿no?, del Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y él es tan extraño a Castilla como lo es también el hecho de que hayan venido a este lugar del mundo. Inclusive en Castilla se da también una reacción muy fuerte contra esta presencia que llaman de Flandes, de flamencos que vienen de un lado y alemanes que vienen a copar los cargos burocráticos que tenían en Castilla. Y tiene Castilla su Túpac Amaru, que es Juan de Padilla, que justamente es uno de los nobles que se levanta porque están afectando privilegios propios de la nobleza castellana. Y termina muy parecido con lo de Túpac Amaru, porque termina ejecutado junto con Bravo y otro más. Entonces, ¿a qué voy? A que no tenemos una diferencia como la que estamos percibiendo. Es decir, en donde aparecemos como somos los castigados, y entonces hacemos un odio al pasado de una época que es muy importante para la vida de toda la historia del Perú. Entonces, un buen planteamiento inicial es que no seamos así tan anti... No veamos el pasado con tanto odio, porque es parte de nosotros, ¿no? Así es. Jaime Vicens, uno de los grandes historiadores españoles, señala efectivamente eso, ¿no? El tema tenemos que verlo donde la historia misma no es una unión impasable, impenetrable, sino que hay grietas por donde siempre están entrando nuevas correntadas que abren a nuevas interpretaciones, otras que cierran las que se hablan. Y dentro de eso, el caso de Lima, Lima tiene varios conceptos, o sea, varios significados, varias capas semánticas del concepto de Lima. Sabes que hago historia conceptual, y por eso hay una Lima en la temporalidad, desde una comarca que se llama Lima, y te adelanto algo, que Lima jamás fue fundada por los españoles. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no fue fundada, pues. Pero el 18 de enero de 1535, ahí está el acta de fundación. ¿Y qué fundaron? Fundaron la ciudad de Lima, no, la muy noble ciudad de Lima, las 3 veces coronada villa. En el pueblo de Lima se funda la ciudad de los Reyes. ¿Qué cosa es pretérito? El pueblo de Lima, la comarca de Lima. Correcto. Entonces, eso es Lima. Lima tiene en el tiempo, en la temporalidad, una espacialidad que nosotros nos estamos olvidando.
Una Lima que, la Real Audiencia de Lima, que se forma como primera unidad política, comprende toda Sudamérica, que después se va desgranando. Es decir, Lima, la Real Audiencia de Lima va perdiendo territorios. Viene en el caso de cuando se forma el Charcas, Charcas, ¿qué es lo que pasa? La Audiencia de Charcas se lleva gran parte del territorio, que era de Lima. Posteriormente se va a crear el Río de la Plata y se va a llevar otro gran territorio, que es casi similar con el propio virreinato. En el caso de se crea la Audiencia de Quito y se lleva otro territorio. Es decir, la Real Audiencia de Lima se mantiene hasta la llegada de los Borbones, que cambian, y ahí obviamente se va reduciendo a lo que vamos viendo. Pero hay una intención de una reduccionalidad con respecto a Lima, que la quieren ya llevar al extremo de que sea la plaza de armas. Es decir, eso que estamos diciendo, el 18 de enero de 1535, en realidad Lima era más grande de lo que se funda nos los imaginamos. Reyes. Era la comarca, es que estamos confundiendo. La comarca, es decir, el ambiente, el valle del río Rímac y Lima, es lo mismo. Hay unas letras que pasan. Y aprovecho para decirte algo también que va a llamar la atención. El idioma natural y original de Lima es el quechua. Así es. Y vino del quechua, subió hacia la sierra, me refiero no a la sierra, sino al interior de los Andes, cosa que no queremos reconocer, pero la vemos en todas las toponimias. Podemos ver desde Ancón, Caraballo, y seguimos pasando, Maranga, Pucusana al otro lado, Chilca, y comenzamos a ver todas las toponimias. Y Lima, ya cuando se forma como intendencia y cuando llega a ser como departamento, es desde el río Santa hasta Ica, completo. Caramba. Entonces, poco a poco se ha ido reduciendo, viene la época republicana y hay una Lima de la República que se va reduciendo. Lima deriva del nominativo del río Rímac, como siempre se dijo. Sabes que en quechua la L y la R tienen casi una pronunciación similar y es fácilmente confundible. Pero Lima, hasta donde los lingüistas reconocen, es una palabra aymara. Entonces, las toponimias no se cambian en menos de 800 años. Bueno. Y aquí los incas no estuvieron en Lima más de 30 o 40 años antes. Pero vamos a eso, una vez que detallamos esa diferencia entre la parte urbana, porque en Lima lo que encuentran cuando viene el hombre europeo, que primero viene a Lima antes de ir al Cusco. O sea, Hernando Pizarro, antes de que se produjera el asesinato de Atahualpa, viene a Lima. Y en Lima se produce una gran reunión con los jefes locales, con los curacas, con los reyes peruanos, si lo queremos decir de una manera. Taulichusco incluido. Taulichumbe. Porque Taulichusco es el régulo, y régulo es el que regula principalmente la entrada de aguas. Entonces, por eso su posición acá. Correcto. Y ahí vamos a entrar al tema de agua. Y Taulichumbe es uno de los que se reconoce. Tenía mayor jerarquía que Taulichusco. Claro, porque él está en Pachacamac. Correcto. Y en Pachacamac se reúne, viene el señor de Coaillo, viene el señor de Calango, vienen los que están a las afueras de Lima. Y bueno, algún día tendremos que interpretar qué cosa pasaba ahí, porque hasta ahí Atahualpa no había sido tocado. Correcto. Después Hernando Pizarro regresa, y en fin, como también tenemos que analizar a la luz de nuevas interpretaciones cómo es esto que Pizarro entra con Manco Inca al Cusco. Correcto. ¿Qué estaba pasando? Pero bueno, son temas que ya los historiadores tendrán que irlo viendo. Pero yendo a Lima, Lima se encuentra colonizada. ¿Por qué? Colonizar es el dominio de suelos y aguas sobre territorios yermos, en donde se vuelven productivos y se vuelven afectuosos a la vida humana. Eso es colonizar. Después se ha cambiado por completo el significado, que espero que se vayan corrigiendo, porque son categorías que son de carácter antropológico y sociológico, pero no son categorías políticas y menos jurídicas. O sea, nadie puede negar que fue virreinato. Hay legislación sobre eso, hay un orden político sobre ello, nadie lo puede negar, pero eso que fuimos colonia, tendrían que haber sido colonia todos los demás reinos de la monarquía católica europea. ¿En qué estadio los españoles cuando llegan a Lima y tenemos alguna civilización? Lo que se va a encontrar es lo que hasta ahora tenemos. Es decir, el dominio sobre estos ríos torrentosos. Y eso no solamente se da aquí en el Rímac. Tú tienes desde Tarapacá hasta Lambayeque, en donde casi todos los ríos tienen la misma naturaleza. Son aluvionales en la vertiente que da al Océano Pacífico. Y casi todos tienen la misma característica y se pueden ir de alguna manera como turismo y se van a dar cuenta. Si uno sube por el Valle del Río Mala, probablemente es la Lima de 1850, me refiero en población. Entonces, estos valles tienen, en el caso de Lima,
se forma algo que solamente se forma en la confluencia en Bagdad entre el Tigris y el Éufrates, y en el caso del Nilo, donde tres cuencas se unen antes de llegar al mar. Y uno viaja desde Ancón y viaja hasta Pucusana y no se da cuenta que ha pasado tres cuencas. O sea, ha pasado el Chillón, es cierto, que viene desde los 4.000 y pico de metros, exacto, has pasado el Rima, que es lo mismo, y has pasado el Lurín. Exacto. ¿No? Pero sin embargo, la carretera fluye. Pero tú miras a la izquierda y ves los valles. Claro. Por lo menos aprecias de que efectivamente ahí ha crecido al borde de estos ríos. En la parte baja, por completo, las aguas estaban, como podemos verlo, si vamos a Puerto, de acá cerca nomás, antes de llegar a Mala, podemos ver cómo era Orbay, y podemos verlo cerca de lo que hace poco fue en la zona de Ventanilla, es decir, se forma un humedal que se formaba más o menos a partir de Chaclarríos en adelante hasta los puntos de eyección. Y entonces lo que se tenía que hacer es sangrar el río desde unas cotas más altas para poder irrigar las cotas más bajas, pero ordenadamente. Y entonces surgen varios canales en los cuales, mira, hay un trabajo muy importante que ha hecho Fernando Flores Zúñiga, que te los recomiendo, son 4 tomos por lo menos, que cada uno son de 600, 700 páginas, sobre los valles, acequias y haciendas de Lima. Y entonces, cómo el hombre andino dominó estos suelos, al drenar, al hacer los canales, y esa es la tecnología que también la lleva arriba. Y también, por ejemplo, y esto vamos adelantando cosas que después podemos traerlas y confrontarlas. Claro. Giovanni Anel Oliva, un cronista napolitano, que es el único, puede haber otro, pero al menos yo no lo conozco, que narra quién fue el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo de Manco Cápac. Y cómo es que pasa por Lima y cómo suben justamente con esta tecnología que les permite el dominio de suelos y aguas en base a canales y drenajes, hacen lo mismo al borde del lago Titicaca y en toda la parte justamente que se expande. Bueno. Y de ahí toman el Guatanay, cuando se llega al Cusco, bajan al Cusco y hacen lo mismo, pero como dicen todos los jueves, creo que podemos ir poco a poco hablando del tema. Fausto Alvarado se está doctorando en historia y yo quiero que usted celebre, como yo, si lo he escuchado, efectivamente todo el conocimiento que nos puede transmitir más profundo, más detallado, más preciso de nuestra historia. Todos tenemos una idea elemental de dónde venimos, ojalá supiéramos a dónde vamos, porque generalmente si sabemos lo precedente podemos construir mejor nuestro futuro. Yo te quiero agradecer mucho, Fausto Alvarado. Vamos a continuar todos los jueves con él y en espacios mucho más amplios para que usted, como yo, aprendamos de historia al lado de él. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana los esperamos, como siempre, a las 11 de la noche. Muchas gracias.